Saludos cordiales, sean todos bienvenidos. En esta oportunidad, el equipo número 1 conformado por José Díaz, Nilson Monterroso y mi persona Robinson Parada. En cuanto al derecho probatorio, explicaremos el tema 21, otros medios de prueba no prohibidos expresamente por la ley, y el tema 22, la valoración y apreciación de la prueba. De esta manera iniciamos otros medios de pruebas no prohibidos expresamente por la ley. Primeramente, antes de abordar el punto en cuestión, es importante acentuar que dentro de los medios tradicionales de pruebas contemplados en textos legales, se pueden añadir otros medios de pruebas obtenidos con el empleo de técnicas nuevas. En el Código de Procedimiento Civil venezolano y con vista al conocimiento de criterios jurisprudenciales, se muestran decisiones de los jueces en que han tomado ciertos medios de prueba para establecer la verdad de sus decisiones, tales como la impresión dactiloscópicas, copias, reproducciones, análisis de sangre, radiografías, el registro de la voz en los actos de transmisiones radiofónicas, grabaciones en cintas magnetofónicas y otros creados a nuestro estado actual de la era tecnológica. Reproducciones, copias y experimentos. Nuestro Código de Procedimiento Civil contempla un capítulo denominado de las reproducciones, copias y experimentos, es decir, toma en consideración el desarrollo de estos medios científicos utilizados para llegar a la verdad. La norma que rige esta innovación es la establecida en el artículo 502 del Código de Procedimiento Civil venezolano, cuyo texto es del tenor siguiente. El juez, a pedimento de cualquiera de las partes y aún de oficio, puede disponer que se ejecuten planos, calcos y copias, aún fotográficas, de objetos, documentos y lugares, cuando lo considere necesario, reproducciones cinematográficas o de otra especie que requieran el empleo de medios, instrumentos o procedimientos mecánicos. Ahora bien, estos medios son de notable significación en la materia probatoria, ya que permiten la utilización de medios técnicos y científicos, siendo ellos el uso de calcos y copias, fotografías de objetos o lugares, reconstrucciones de hechos, radiografías, radioscopias, análisis hematológicos y otros, debiendo la prueba desarrollarse siempre mediante la actuación de un experto de reconocida competencia, el cual designará el tribunal de la causa. En relación a las copias, se consideran como copias las reproducciones del original debidamente certificadas que se hicieran por cualquier sistema. El legislador en nuestro ordenamiento procesal vigente concede plena fe a las copias de documentos públicos siempre que las haya expedido un funcionario competente, es decir, carecen de fuerza probatoria las copias que no estén certificadas por algún funcionario o aquellas expedidas por un empleado incompetente sin cumplir las formalidades establecidas en la ley. Ciertamente, la copia certificada del documento público o privado, reconocido o tenido legalmente por reconocido, tendrá el mismo valor que el original si ha sido expedida en forma legal, mientras que las reproducciones, nuestro Código de Procedimiento Civil venezolano, incluye dentro de la relación de medios de prueba los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen. Reconstrucciones de los hechos. El artículo 503 de nuestro Código de Procedimiento Civil establece en que para comprobar que un hecho se ha producido o pudo haberse producido en una forma determinada, podrá también ordenarse la reconstrucción de ese hecho, haciendo eventualmente ejecutar su reproducción fotográfica o cinematográfica. El juez debe asistir al experimento y, si lo considera necesario, podrá encomendar la ejecución a uno más experto que designara el efecto. En síntesis, dicho artículo propone que para valerse de cualquier otro medio de prueba para la comprobación de un hecho sucedido o por suceder, es necesario la intervención de un experto de reconocida capacidad científica que al efecto designar el juez. Igualmente podrá solicitar la colaboración material de una de las partes y en caso de existir negativa de su parte, tiene el juez la potestad de interpretarla como una confirmación de la exactitud de la afirmación realizada al respecto por la parte contraria. En efecto, las reconstrucciones son las reproducciones artificiales de un hecho objeto del proceso, de circunstancias o episodios atinentes a ciertos medios de prueba para verificar su exactitud, verosimilitud o posibilidad. De esta manera, que las reconstrucciones solo sirven para obtener la reproducción de los hechos, sino para determinar su veracidad, posibilidad, exactitud y verosimilitud de los medios de prueba que se hayan aportado al proceso, vale decir, para comprobar si el medio de prueba aportado al proceso es viable, verosímil o exacto, no limitándose a los hechos, sino para que pueda tener también por objeto los medios de prueba. Los medios técnicos y científicos. El artículo 504
del Código de Procedimiento Civil establece claramente que en caso de que así conveniera la prueba, puede también disponerse la obtención de radiografías, radiocopias, análisis hematológicos, bacteriológicos y cualesquiera otros de carácter científico mediante un experto de reconocida actitud nombrado por el tribunal. La finalidad de estos medios es obtener resultados que puedan servir de prueba de los hechos objeto del proceso, producto de exámenes de carácter científico con la utilización de herramientas o instrumentos científicos. En cuanto a las radiografías, una radiografía es una prueba rápida e indolora que genera imágenes de la estructura interna del cuerpo, en especial de los huesos. Ciertamente, las radiografías pueden ser incorporadas al proceso para demostrar determinados hechos. Impresión dactiloscópica. La dactiloscopía ha sido utilizada para la identificación de las personas. En la actualidad, las huellas dactilares representan una de las tecnologías biométricas más maduras y son consideradas pruebas legítimas de evidencia criminal en cualquier corte del mundo. Aquí es importante traer a cotación las llamadas inspecciones, pues la norma contenida en el artículo 202 del Código Orgánico Procesal Penal establece que mediante la inspección de la policía o del fiscal del Ministerio Público se comprobará el estado de los lugares públicos, cosas, los rastros y efectos materiales que existan y sean de utilidad para la investigación o la individualización de los partícipes en él. Ciertamente, si el hecho punible ha ocurrido en interiores o un lugar cerrado, lo deben clausurar o aislar fijando los puntos de acceso y de salida, revisando techos, paredes, muebles, herramientas. No obstante, si el hecho es en un lugar abierto, se deberá evitar que se alteren o borren las impresiones dactilares, huellas, posiciones, evitar que se toquen o recojan las armas blancas o de fuego u otros objetos o sustancias involucradas que se hayan utilizado en la ejecución del delito. Si efectivamente se dejan rastros en el lugar del delito, esto va a ser utilizado para identificar al presunto autor o autora del hecho punible, utilizando todo esto como un medio de prueba para probar el hecho en cuestión. Necropsia. La necropsia es aquel estudio realizado a un cadáver con la finalidad de investigar y determinar las causas de su muerte. Por lo general, el término utilizado como sinónimo de autopsia, ya que en ambos casos se procede a los estudios de cadáveres. Para la realización de una necropsia se deben tener en cuenta aspectos como determinar si es muerte natural o provocada. Debe ser realizada por un patólogo o un criminólogo. Debe ser realizada en una clínica o en una institución correspondiente. Registro de la voz en conversaciones telefónicas. Aquí hablamos principalmente de las intervenciones telefónicas, la cual enmarca un procedimiento técnico que se utiliza para tener conocimiento sobre el contenido de una comunicación privada entre dos o más personas, las cuales son investigadas con respecto a la comisión de un hecho delictivo. Fotografías de objetos y lugares. Las fotografías son imágenes representativas que demuestran un hecho concreto. En el proceso penal, la fotografía es vista como un elemento de convicción y pieza técnica para aclarar cualquier hecho relevante para el proceso penal. Puede convertirse en algo esencial y demostrar la solución de un proceso mediante la absolución o la condena de un ciudadano en un posterior juicio oral y público. En el proceso civil, la fotografía es vista como un medio de prueba representativo que puede incorporarse al proceso para demostrar determinados hechos. En razón de lo anteriormente expuesto, las reproducciones fotográficas deben promoverse con todos los elementos que permitan su control por la parte contraria, de manera que al momento de proponerse, la prueba deberá cumplir con los siguientes requisitos: que se aporte o promueva no solo las fotografías contentivas o representativas de los hechos discutidos en el proceso para acreditar su existencia u ocurrencia, sino todas aquellas fotografías contenidas en el rollo fotográfico o en el chip en caso de tratarse de una cámara digital debidamente reveladas o reproducidas en forma fotográfica. Ello para garantizar la comunidad de la prueba. Debe promoverse la cinta, rollo y chip debidamente identificados con sus negativos, de ser el caso. Debe promoverse la cámara o medio mecánico o digital por medio del cual se realizó la fotografía debidamente identificada. Debe identificarse el lugar, día y hora en que fue tomada la fotografía que representa el hecho debatido. Debe identificarse el sujeto o persona que realizó la fotografía y en caso de ser un tercero ajeno al proceso deberá proponerse igualmente la prueba testimonial de este con la finalidad que ratifique los hechos del lugar, modo y tiempo donde fue tomada la fotografía.
Cualquier otra circunstancia que pueda ayudar a demostrar la autenticidad de la fotografía, en tal sentido, si la prueba libre de fotografía promovida no se acompaña con los requisitos antes mencionados, hacen que dicha prueba resulte ser ilegalmente promovida por violentar el control de la prueba de rango constitucional. Función de estos medios probatorios. Sin duda, los medios probatorios reflejados anteriormente son medios de notable significación en la materia probatoria, ya que permiten la utilización de medios técnicos y científicos que podrían resolver el hecho en cuestión. Ciertamente, el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil permite a las partes en un juicio proponer cualquier medio de prueba que considere conducente a la demostración de sus pretensiones, siempre que no esté expresamente prohibido por la ley, dándole la posibilidad de valerse de cualquier medio de prueba para demostrar un hecho. Sin embargo, estos medios de prueba, como ya se ha venido manteniendo, no se trata de pruebas autónomas, por cuanto el juez necesita del auxilio de conocedores de la materia, o sea, de peritos, para lograr su pleno conocimiento en la realización de la misma. Ahora bien, en cuanto a las reproducciones, copias y experimentos, estos vienen siendo un mecanismo procesal que permite reproducir hechos por medios mecánicos u obtener los planos o calcos de lugares, documentos u objetos. Por otra parte, en cuanto a los medios científicos, su función principal es obtener de resultados que puedan servir de prueba de los hechos objeto del proceso, producto de examen de carácter científico, con la utilización de herramientas o instrumentos científicos. En cuanto a la apreciación, ciertamente el juez valorará y apreciará estas pruebas de igual forma como valoraría cualquiera, pues ciertamente el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil establece que las partes pueden valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley para demostrar sus pretensiones. Efectos e impugnación. El artículo 505 del Código de Procedimiento Civil establece claramente que si para la realización de las inspecciones, reproducciones, reconstrucciones y experiencias fuere menester la colaboración material de una de las partes y ésta se negara a suministrarla, el juez le intimará que la preste. Si a pesar de ello continuare su resistencia, el juez dispondrá que deje sin efecto la diligencia, pudiendo interpretar la negativa a colaborar con la prueba como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria al respecto. Y si la prueba debiera realizarse sobre la persona humana y hubiera negativa e injustificada de esta a colaborar en la prueba, el juez dispondrá que se deje sin efecto la diligencia, pudiendo sacar de la negativa a colaborar con la prueba las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje. Saludos cordiales. Gusto en saludar. Quien les habla, Nilson Monterrosa. Dando continuidad con la exposición de mi compañero, le estaré hablando sobre la libre convicción. Como antítesis de la prueba legal, se entiende por prueba racional de la libre convicción aquella cuya valoración no está regulada por la ley, es dejada a libre apreciación del juez. En otras palabras, en la prueba de libre, el juicio de valoración histórico-crítica de las pruebas lo realiza el juez y no el legislador por la vía normativa, de tal modo que la certidumbre no pierde su carácter subjetivo, como ocurre en la prueba legal, en el cual se produce el fenómeno que se denomina furno, de la objetivación de la realidad. Pero resalta como importante que no tiene el juez la obligación de señalar o motivar el proceso lógico que lo lleva a tomar la decisión, simplemente que se le impone la obligación de emplear o utilizar el razonamiento lógico sin tener que motivarlo. La diferencia entre el sistema de libre convicción y el de la sana crítica consiste en esencia en lo siguiente. El juez, que debe decir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. De esta manera de actuar, dice Cotubure, no sería sana crítica sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de la orden intelectual. En conclusión, Cotubure, la sana crítica es lógica y experiencia. Apunta el autor que la corrección lógica no basta para convalidar la esencia, porque la elaboración del juez puede ser correcta en sentido lógico formal y sin embargo la sentencia ser errónea. Si ha sido erróneamente elegidas,
las premisas o algunas de ellas. Es experiencia, porque las máximas de la experiencia contribuyen tanto como a los principios lógicos a la valoración de las pruebas, pues el juez no es una máquina de razonar, sino en esencia, esencialmente, un hombre que toma conocimiento del mundo que lo rodea y le da a conocer a través de sus procesos sensibles e intelectuales. Estas son pues las reglas de la sana crítica, reglas lógicas y máximas experiencias, a las cuales solo el juez, sino cualquiera se uniforma en la reconstrucción de los hechos. Libres convicciones. En el derecho procesal se denomina sistema de libres convicciones. Uno de los métodos de apreciación de las pruebas en los juicios o procesos. Se sostiene que las convicciones del juzgador deben formarse libremente, llevando esta posición in extremis. El juez podría sentenciar resolviendo aún en contra de las pruebas producidas, es decir, basándose exclusivamente en su convicción sobre la verdad de los hechos, de las partes y en acontecimientos de la naturaleza. Con criterios más mesurados se sostiene que bien el juez es libre de apreciación de las pruebas, debe formar su convicción valiéndose del análisis de las pruebas producidas, excluyendo caprichos, arbitrariedades y dando preferencia a las pruebas fundamentales. Hola, saludos cordiales. ¿Quién les habla? José Díaz. Dando continuidad con la exposición de mi compañero Robinson Parada y Nilson Monterrosa, yo les estaré dando una breve introducción del artículo 507, donde básicamente se establecen tres medios de valoración de las pruebas. El primero, la tarifa legal; el segundo, la libre convicción; y el tercero, la sana crítica. Como breve definición de la tarifa legal, tenemos que la prueba vale lo que dice la ley y tiene valor de prueba. Una confesión tiene valor de plena prueba. Acá el juez aplica la regla de la ley que da valor a la prueba. En cuanto a la libre convicción, la prueba vale lo que diga el juez. Su convicción individual era lo que marcaba la verdad de la prueba, de la parte probatoria. Y la sana crítica es la posibilidad que tienen los jueces de valorar los medios de prueba de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia común. Acá ya no es lo que dice el juez, sino una especie del sentido de la sociedad expresado en la lógica común de todo el mundo. Un ejemplo de ello sería si alguien llega a decir que pudo oír lo que estaban murmurando dos personas a 2 kilómetros. Entonces acá se estaría aplicando el sentido común a la lógica. Entonces, en esta actividad probatoria no solo debe convencerse al juez, sino también a la sociedad en sí. ¿Qué tenemos en nuestra legislación bien definido? Este sistema se dice que es mixto porque tenemos una tarifa legal y una sana crítica, medios de pruebas tarifados, diríamos como ejemplo de ello, que es lo que se refiere a los documentos públicos establecidos en el 1359 y subsiguiente del Código Civil, donde señalan específicamente cuánto valen los medios de prueba y el juez obligado a darle ese valor que prevé la ley. Ahora bien, la clasificación de los sistemas de valoración de los medios de prueba. A través de los tiempos y de acuerdo con las formas socioeconómicas de cada pueblo y de cada época, se han desarrollado varios sistemas de clasificación o apreciación de las pruebas, en armonía de los varios sistemas procesales ideados por el hombre. Rodríguez indica que este tema se relaciona con los límites impuestos al operador de justicia en la apreciación de las pruebas, produciendo en juicios tendentes a demostrar la veracidad de las afirmaciones de hecho invocados por los litigantes. Desde este punto de vista, la valoración constituye no una declaración empírica, sino una operación racional de elecciones de la hipótesis más probable. En este sentido, la esencia de la valoración de los medios probatorios
producidos en juicio es la función más importante en el proceso, puesto que sobre esa base se toma la decisión judicial. Por ello, acoger un sistema de valoración de las pruebas en un ordenamiento jurídico es un principio, una responsabilidad del legislador, ya que es quien elabora las normas que pretende asegurar la verdad y eliminar el error en procurar lograr la ecuación certeza-veracidad, obviamente acogido y determinando el sistema que el legislador y la responsabilidad se le da al juez el análisis del caso concreto, puesto que él es el quien aplica el sistema probatorio y ajusta la decisión de la verdad y justicia. Seguidamente tenemos el sistema de tarifa legal. Este sistema consiste en el señalamiento anticipado que la ley le hace al juez de grado de eficacia que tiene los medios de prueba, diciéndole de qué manera debe tenerse por probado un hecho, partiendo de qué hipótesis impone al juez determinadas normas que fijan el valor preciso de la prueba, dejándole solo la posibilidad de probar si las pruebas evacuadas cumplen con los requisitos de valoración que la ley le ha tasado. No obstante, este sistema de valoración de las pruebas presenta ciertas limitaciones, a saber, primero de ellas, todas las pruebas no están valoradas por la ley, como es el caso de las pruebas directas. Verbigracia, el testimonio de las partes sobre un hecho favorable a su interés o a la valoración del documento, como fotografías o grabaciones. Segundo, cuando se trata de pruebas críticas como las presunciones, la ley permite la libre valoración por parte del juez. Y por último, tenemos que no siempre las reglas de valoración excluyen en absoluto la libertad de apreciación del juez. Sin embargo, para Echandía, la doctrina apunta como ventaja de este sistema que, primero, da mayor uniformidad de las decisiones judiciales en lo que la prueba se refiere. Segundo, se suple la ignorancia o la falta de experiencia de los jueces, puesto que el contenido en la valoración del legislador es el resultado de una amplia experiencia. Y por último, por ser las pruebas en materia de orden público, deben ser reguladas por el legislador, proponiendo seguridad jurídica y a la paz social. Por el contrario, la evolución del derecho probatorio ha demostrado que son más las desventajas que los beneficios de este sistema, señalando como críticas al mismo que, primero, mecaniza o automatiza la función del juez. Segundo, conduce con frecuencia a la declaración como verdad de una simple apariencia formal. Y tercero, se conduce a un divorcio entre la ley y la justicia. El desarrollo se desprende de que un sistema que convierte al juez en un mero instrumento de aplicación de la ley, eliminando su facultad creadora de derecho y cualquier posibilidad de razonamiento lógico, que en definitiva pueda gravemente traducirse en un desfase de la justicia, toda vez que este derecho haya constante evolución, dinamismo social, la valoración predeterminada por el legislador en un cuerpo normativo al momento histórico determinado, podría no corresponder a la realidad imperante. Sin embargo, el ordenamiento jurídico venezolano aún recoge este sistema de valoración al establecer el Código Civil venezolano la regla de apreciación judicial de los instrumentos públicos y privados, así como la confesión y de la prueba de juramento decisorio, artículos 1360, 61, 170 y 1478 del Código Civil. De lo expuesto se deduce que el sistema venezolano de valoración de la prueba en el proceso civil y hasta muy poco aplicable al proceso laboral es un sistema mixto, o como algunos autores prefieren señalar, de la tarifa legal, atenuado, pues el principio general es la libre apreciación de las pruebas según las reglas de la sana crítica, y la exención la constituye la prueba legal cuando así lo establezca el legislador. Luego tenemos el sistema de la libre convicción.
Este sistema, al contrario del anterior, otorga al juez plena libertad en la apreciación de la prueba. Así, la valoración libre suele entenderse como una decisión personal, íntima y singular de cada juez, o como lo apunta Fabrega, para quien el sistema de la libre convicción de la prueba o íntima convicción es aquel en que la certeza del juez no está ligada a un criterio legal, fundándose en una valoración personal a solo con su conciencia. En este sentido, debe advertirse que las formalidades procesales exigidas por la ley para que los medios probatorios ingresen al juicio y puedan ser tomados en cuenta no son limitaciones propiamente a este sistema, pues estas formalidades persiguen la finalidad regular de los actos procesales para que sean garantizados los derechos de las partes, siendo que la libre convicción del juez solo se refiere a la libre del arbitrio en la valoración de la prueba, siempre razonando mediante el empleo de la lógica jurídica. Sin embargo, a este sistema básicamente se le señala como desventaja que se corre el peligro del arbitraje, puesto que no tiene una seguridad probatoria. En cuanto a su ventaja, se apunta que se permite al juez valorar en su conjunto y en un contexto la prueba que se produzca en el proceso, puesto que no estaría sujeto a reglas previamente establecidas. Para finalizar, tenemos el sistema de la sana crítica. Se dice que este es un sistema intermedio que atenúa la rigurosidad del sistema tarifario y pone freno al libre arbitrio del sistema de la libre convicción. El profesor uruguayo Couture sostiene que las reglas de la sana crítica son ante todo las reglas del correcto entendimiento, de ese correcto entendimiento humano, pues en ella interfiere la regla de la lógica con las reglas de la experiencia del juez. Por ello se dice que la regla de la sana crítica consiste en un sentido formal en una operación lógica. No obstante, debe saberse que la simple aplicación del silogismo jurídico no es suficiente para convalidar una sentencia, por lo que debe confrontarse el análisis lógico con la correcta apreciación de la máxima de la experiencia. En este sentido, la doctrina ha señalado como característica al sistema la siguiente. Primero, el juez debe examinar la prueba racionalmente con arreglo a la norma de la lógica y de la experiencia. Segundo, la prueba debe haber sido practicada y aportada al proceso de acuerdo con las formalidades legales. Tercero, el examen integral de cada medio de prueba entrelazados con los distintos medios de prueba que obran en el expediente. Cuarto, la apreciación del juez está sujeta a un control por parte del juez superior o de alzada. Para Quijano, señala que como ventaja de este sistema son las siguientes. La valoración y apreciación de las pruebas deben razonarse y motivarse, de lo cual significa que no queda a libre voluntad y arbitrariedad del operador de justicia, que en todo caso debe utilizar la lógica y la máxima de su experiencia en su actividad final. De lo anterior, obliga al juez a expresar en la parte motiva del fallo los razonamientos que hizo para atribuirle valor o negarle valor al medio de prueba. Al existir un razonamiento o una motivación sobre la forma como el operador de justicia analizó y valoró la prueba, se le garantiza al ciudadano el derecho constitucional de la defensa del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Solo a través de un razonamiento plasmado en la sentencia podrá controlarse la legalidad y constitucionalidad de la decisión, proferando la relevancia de lo considerado y lo valorado en el material probatorio. Las decisiones judiciales serán el reflejo directo del convencimiento judicial, ese convencimiento del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos en el proceso. Serán estos elementos primordiales y principales que permitan emitir el fallo que establezca la verdad y lo realmente del hecho procesal. De lo expuesto se desprende que la sana crítica como un sistema de valoración de las pruebas, si bien es cierto, está en el margen discrecional
del operador de justicia para apreciar la prueba. Su arbitrariedad de las decisiones son las mismas que deben estar suficientemente razonadas, partiendo de una exposición de los hechos controvertidos y aquellos que efectivamente fueron mostrados en la apreciación del cúmulo de pruebas existentes en autos.